Habla Jehová porque tus siervas oyen. Háblanos a través de tu palabra, ministra nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a leer algunas porciones. Es un libro corto, pero de todos modos no lo podemos leer aquí todo. Pero vamos a leer algunas porciones del libro. El capítulo 1, los primeros 4 versículos, dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voz a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levanta. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. En otras palabras, aquí el profeta Habacuc estaba viviendo en unos tiempos de crisis moral en Israel. Y él se pone a orar y les reclama y le dice: Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir que esto suceda? ¿No? ¿Hasta cuándo vas a permitir que la justicia salga torcida? ¿Hasta cuándo vas a permitir que haya tanta destrucción y violencia en medio de tu pueblo? Entonces él está reclamándole a Dios. Y aquí inmediatamente, eso es un reclamo relativamente breve que tenemos aquí registrado, pero es un reclamo sincero de parte del profeta Habacuc a Dios, diciéndole: Señor, ¿por qué permites que todo esto suceda? O sea, ¿por qué permites que, hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo? ¿Alguna vez le han hecho esa oración a Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo creo que todos nos podemos identificar con una oración de un ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿No? O sea, fíjense lo que le dice: ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. O sea, Señor, te clamo y no me respondes, ¿no? Te oro y no me escuchas. Entonces él está reclamando a Dios porque se ve que esta ha sido una oración persistente del profeta Habacuc. No es la primera vez que está haciendo esta oración. Y ya en esta oración está hastiado y le dice: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir que todo esto suceda? Y Dios le responde. En esta ocasión Dios le responde. Puede ser que no haya respondido antes, pero ahora sí. Escucha la respuesta de Dios. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una cosa en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas, formidables y terrible de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán y vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena, escarnecerá a los reyes y a los príncipes, y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Entonces, cuando el profeta Habacuc le reclama a Dios por qué, hasta cuándo hay violencia, él está reclamando de hasta cuándo va a haber violencia en la nación de Israel, en medio del pueblo de Dios. Si queremos hacer un paralelismo en medio de la iglesia, ¿hasta cuándo vas a permitir que no haya santidad en tu iglesia, que haya injusticia entre los cristianos, que las cosas no anden rectamente? Y Dios le dice: ajústate los cinturones porque voy a hacer una cosa terrible. Y es que van a venir los caldeos y los van a destruir, ¿no? Entonces, Habacuc estaba pidiendo respuesta a su oración. Y cuando la recibe no le gusta la respuesta, ¿no? Cuando Dios le dice: bueno, sí te voy a responder, y la respuesta va a ser que vas a poder ver la nación de Israel siendo castigada a través de los caldeos. Entonces ahí Habacuc luego le responde a Dios, y no lo podemos leer en este momento todo el pasaje. Le dice: no, Señor, yo te estoy pidiendo que por favor soluciones este problema, pero no lo puedes solucionar con alguien que es peor que los israelitas. En otras palabras, él está pidiendo que Dios santifique al pueblo de Israel
Y Dios le dice que lo va a santificar a través de los caldeos. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios, que tenía la ley de Dios, que tenía el tabernáculo de Dios, que tenía el arca del pacto, que tenía todas estas cosas. Ese era el pueblo de Israel. Pero ahora Dios le está diciendo, porque ustedes no han guardado mi pacto, porque ustedes no han andado en justicia, yo los voy a castigar con alguien que va a ser más fuerte que ustedes. Y que va a venir y los va a destruir y así van a ser castigados. Entonces, cuando Habacuc escucha esta respuesta, él dice, Señor, no eres tú desde el principio, Dios mío, santo mío, no moriremos, es su primera palabra. Dice, no, Señor, estás equivocado, tú eres santo, tú eres Dios nuestro, tú no puedes hacer esto no puede ser que nos destruyas. Y Dios le dice, no, o sea, te voy a destruir. Y luego, en el capítulo 2, el versículo 1, Habacuc le dice a Dios, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver qué se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. Entonces él termina esta oración diciéndole, Señor, aquí me voy a quedar y no me voy a mover hasta que tú no me respondas a esta queja que tengo, porque tu respuesta no tiene sentido, lo que estás haciendo no cuadra con tu palabra. Yo creo que una de las cosas más difíciles para nosotros como cristianos es cuando lo que Dios hace no tiene sentido, ¿no? Yo sé algo acerca de Dios, pero lo que yo sé acerca de Dios y lo que pasa no concuerda, no encaja. Entonces, y esto es lo que le está diciendo Habacuc a Dios. Le dice, Señor, tú eres justo, tú eres santo, nosotros somos tu pueblo, no podemos morir, o sea, no nos puedes castigar, no puedes hacer que los israelitas vengan, los caldeos vengan y nos castiguen. Entonces dice, Señor, aquí yo me quedo, o sea, voy a entrar en ayuno y oración, yo creo, dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie hasta ver que se responde tocante a mi queja. O sea, en otras palabras está diciendo, aquí me quedo y no me voy a mover hasta que no me des una respuesta. Y Dios le responde nuevamente. Entonces, la primera vez que le responde, le dice, los caldeos van a venir, los van a destruir. Y uno de los versículos que más me toca, si se quiere, en la respuesta, la primera respuesta de Dios, dice, ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. El versículo 1:11. O sea, cuando los caldeos vengan y los destruyan, van a decir, porque nuestros dioses son mejores que el Dios de Israel, por eso los estamos destruyendo. Entonces van a castigar a la nación de Israel y van a atribuir su logro a que el Dios de los caldeos es más fuerte que el Dios que el Dios de Israel. Y realmente esta respuesta no tiene ningún sentido para el profeta. Y cuando el profeta se vuelve a parar y le dice, Señor, aquí me quedo y no me muevo, Dios le responde. Y Jehová me respondió, dice 2:2. Y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún un poco de tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Fíjense ustedes lo que está diciendo repetitivamente, esto es cierto, así va a pasar, aunque piense que está tardando, en realidad no está tardando, ya viene, ¿no? Entonces, no te confundas, no pienses que si no están viniendo las cosas en este momento es porque no van a pasar, ya viene y ya viene. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, en resumen, lo que Dios le dice a Habacuc, le dice, lo que te he dicho que va a pasar, los caldeos van a venir y van a destruir al pueblo de Israel. Y lo que tú tienes que hacer es confiar en mí. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, piensa que puede solucionar los problemas por sí solo, pero el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de este mensaje de Habacuc? ¿Por qué es pertinente para nosotros en este tiempo?
Es pertinente porque yo creo que todas nosotras en algún momento sentimos, Señor, ¿hasta cuándo vas a hacer? Y muchas veces cuando Dios nos responde, sentimos que la respuesta de Dios no tiene sentido, que lo que Dios promete es bendición y lo que estamos recibiendo es castigo, o que estamos recibiendo tribulaciones, que el evangelio de que las cosas nos van a salir bien no se aplica a nosotros y las cosas nos están saliendo mal. Entonces el profeta Habacuc se quedó muy consternado, se quedó muy preocupado, pero él no deja de ser sincero delante de Dios. Entonces mi primer consejo para nosotras, no importa que tu situación no tenga sentido, dísela al Señor. No tengas temor, Dios no se ofenda. Dios no es hipersensible de los que no se le puede decir nada sin que se duela su corazón. Él conoce nuestro corazón de todos modos, conoce nuestros pensamientos, conoce lo más profundo que hay dentro de nosotras. Entonces, ¿para qué tratar de ocultarlo? Mejor decirle sinceramente, ¿no? Entonces, es una invitación de parte de Dios a abiertamente decirle al Señor lo que estamos sintiendo, a decirle al Señor lo que hay en nuestra vida, lo que hay en nuestro corazón. No tengas temor, en cualquiera sea tu situación, de decírselo al Señor como lo sientes. Dios lo puede manejar. La segunda cosa que vemos aquí en este pasaje es que cuando la respuesta de Dios no tiene sentido, nosotros podemos seguir confiando en Él. Dice, el que no es recto se enorgullece, él trata de solucionar los problemas por sí mismo, pero el justo vive por fe, confía en el Señor. Para Habacuc la respuesta de Dios fue una respuesta muy difícil de asimilar, porque de cierto el pueblo de Israel fue llevado cautivo y estuvieron en cautividad en Babilonia, porque los caldeos son los babilonios. Entonces estuvieron cautivos y la profecía que Habacuc vio se cumplió. Cuando los babilonios entraron a Israel, tal como lo había dicho el Señor, y destruyeron el templo, se llevaron las cosas del templo y las pusieron en el templo de los falsos dioses. Ustedes saben que en la nación de Israel las cosas del templo eran cosas sagradas, que no cualquiera las podía usar, no las podían ni tocar. Y sin embargo, esta gente malvada y perversa, los babilonios, entraron y se llevaron todo y lo usaron para ofrecerlo de ofrenda y de sacrificio a falsos dioses. Más adelante, el hijo de Nabucodonosor, en un momento de arrogancia, si se quiere, agarró y se puso a beber en los vasos sagrados del templo. Él se sentía tan poderoso porque había destruido a todas las naciones, dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. O sea, el epítome de orgullo, si se quiere, fue Belsasar que dijo, a ver, tráiganme esos vasos del templo, aquí vamos a beber. Y hizo una orgía y hizo una borrachera y utilizó los vasos sagrados del templo para beber. ¿Se pueden imaginar ese nivel de irreverencia de este hombre? Se enorgulleció. Dios los había usado al pueblo de Babilonia para castigar a su pueblo porque el pueblo de Dios no estaba andando en santidad, no estaba obedeciendo al Señor. Era muy fácil de irse en pos de cualquier otra cosa menos de servir al Señor. Y Dios lo usó a los babilonios para castigar a la nación de Israel. Pero sin embargo, como más tarde profetizaría el profeta Jeremías, el pueblo de Israel volvió. El pueblo de Israel volvió después del cautiverio. ¿Y saben qué pasó? Si ustedes están familiarizadas con la historia de la nación de Israel, no sé cuántas de ustedes han leído los libros históricos del Antiguo Testamento, pero si ustedes leen la historia de Israel en el Antiguo Testamento, es una historia de un ciclo de pecado, castigo y restauración, ¿no? Entonces, cada vez los israelitas, que eran el pueblo de Dios, que Dios los había escogido, que Dios los había bendecido, que Dios los había hecho una nación santa y todas las demás bendiciones que tenían, ellos agarraban y seguían a Dios por un tiempito y después de un tiempito se iban en pos de cualquier otro falso dios de los vecinos y se apartaban del Señor.
El Señor los castigaba y cuando se veían desesperados decían, ay Señor, perdóname, 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 perdóname. Y el Señor los perdonaba y los restauraba y los liberaba. Entonces estaban bien un tiempito y después de otro tiempito aparecía otro falso Dios por ahí de otro vecino y se iban tras el falso Dios del vecino y de nuevo estaban sirviendo a falsos dioses en lugar de servir al Señor, hasta que Dios los castigaba y de nuevo, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Y de nuevo se repetía y se repetía y se repetía el ciclo. Entonces cuando Dios le dice, los voy a castigar con los babilonios y los voy a destruir, el pueblo de Israel fue cautivo a Babilonia por 70 años. Y en esos 70 años, los israelitas se dieron cuenta de que si aquí no nos agarramos fuerte del Señor, nos vamos a desaparecer, nos vamos a extinguir como nación. Nos vamos a dejar de existir si no nos agarramos del Señor en este momento. Entonces ellos se agarraron del Señor y empezaron a construir sinagogas porque no tenían templo, el templo lo habían destruido y los vasos se lo había llevado Nabucodonosor para sus falsos dioses, pero empezaron a estudiar la palabra, ¿no? Empezaron a interesar más y más en el estudio de la palabra. Ahí es que aparecieron las sinagogas por primera vez. Si ustedes leen el Antiguo Testamento no van a ver sinagogas nunca. Las sinagogas empiezan a aparecer en el tiempo del exilio, en su peor momento de destrucción, de desesperanza, si se quiere, como nación. Ellos empezaron a buscar más de Dios y a aprender más de su palabra, a afianzarse en la palabra del Señor. El tiempo pasaron los 70 años en ese proceso. Uno de los israelitas que fue cautivo, por ejemplo, fue el profeta Daniel. Uno de los israelitas fue Daniel. Y en todo ese tiempo vino un rey, cayó ese rey, vino otro rey, cayó ese otro rey. Sin embargo, los hijos de Dios seguían ahí estables en el Señor. La historia que les cuento de Daniel, que está en el profeta Daniel, cuando Belsasar estaba bebiendo y haciendo su borrachera con los vasos del templo. Entonces que apareció una escritura en la pared que decía, Menen, Menen, Tekel, Upasin. Le decía a este hombre, ¿eres orgulloso? He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Dice, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Y Babilonia cayó. Después de Babilonia vinieron los persas y los persas los dejaron volver a los israelitas de nuevo a la tierra prometida. Le financiaron la reconstrucción del templo, ¿no? O sea, el rey persa pagó para que ellos vuelvan a reconstruir el templo, le financió el viaje de retorno a la tierra prometida. Todas estas bendiciones vinieron. Pero ¿qué era lo que le había dicho Dios al profeta Habacuc? He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Cuando nosotros confiamos en el Señor, cuando nada de lo que vemos alrededor nuestro tiene sentido, cuando pasa el tiempo nos vamos a dar cuenta, wow, todo eso hizo Dios. Y ahora cuando los israelitas miraban para atrás a su historia, a lo que Dios había hecho en ellos y a través de ellos, es que, wow, Dios nos salvó, Dios nos rescató. Y nunca más, si ustedes leen la historia de Israel después de que volvieron del cautiverio, nunca más se fueron detrás de otros dioses. Esa fue la vacuna contra la idolatría para Israel, fue el exilio, 70 años, y esa fue la vacuna contra el virus de la idolatría, ¿no? Fue 70 años en que se dedicaron a estudiar la palabra. En gran medida, parte de la victoria del pueblo de Israel fue que se dedicaron a estudiar la palabra. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, por la fe, vivirá. ¿Qué podemos decir para nosotras? A veces la situación no tiene sentido para nosotras. Digámosela al Señor tal cual la sentimos. Pero después de que hemos orado y el Señor nos ha contestado, aunque la respuesta no tenga sentido, aunque no entendamos por qué Dios hace las cosas, sigamos confiándolo en el Señor. Porque si ponemos nuestra confianza en el Señor, vamos a vivir. El justo por la fe vivirá. Entonces, tan fuerte fue el impacto que tuvo esta palabra, que en el capítulo 3 es una canción que Habacuc compuso al Señor, ¿no? No fue que Dios le dijo, de aquí a 70 años van a volver, o que ahí se les va a quitar la idolatría. Dios no le explicó nada de eso a Habacuc en ese momento. Eso lo sabemos después nosotras, que podemos mirar a la historia, pero Habacuc no lo sabía.
Dios no le dijo nada de lo que iba a pasar. Solamente le dijo, el justo por la fe vivirá. Pero cuando él decidió, voy a confiar en el Señor, aunque las cosas no tengan sentido, él le compone esta canción al Señor en Habacuc capítulo 3. Y los versículos 17 en adelante son los más conocidos de Habacuc 3:17. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, si decidimos poner nuestra fe en Él, a pesar de que las circunstancias no tienen sentido, el Señor va a poner una canción de confianza en nuestro corazón. Va a poner una adoración y que podemos darle gracias a pesar de las circunstancias. A pesar de que las cosas no tengan sentido, Señor, yo sé que tú estás obrando y que tú me vas a sacar victorioso. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, en este tiempo de crisis mundial del coronavirus, cada uno tiene su propia respuesta, ¿no? Y el uno grita más fuerte que el otro con mayor arrogancia. No, que lo que tenemos que hacer es nadie moverse. No, que lo que tenemos que hacer es todo salir. No, que lo que tenemos que hacer es esto. Tenemos que vacunarnos. No, que la vacuna es del diablo, que el Bill Gates nos quiere matar a todito. Y cada uno tiene su propia teoría. La verdad es que hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? Pero una cosa sabemos 100% seguro, que Dios está sentado en su trono y tiene el control, y que si nosotros confiamos en Él, vamos a vivir. En este mundo han venido reinos y caído reinos. Si pensamos en los caldeos o en los babilonios, ellos vinieron llenos de orgullo. Tenían sus caballos como leopardos y se corrían tan veloces y feroces. Y los caldeos decían, nosotros somos los poderosos. Atribuían la fuerza a su Dios. Pero ¿qué queda de los caldeos ahorita? Nada. La historia de los jardines colgantes de Nabucodonosor es lo que queda, que es una de las maravillas del mundo, pero ya no hay, ya se destruyeron. Ya no queda nada. Pero sin embargo, los hijos de Dios que creen en Él, aquí estamos firmes, aquí estamos confiados, aquí estamos seguros, porque el confiar en el Señor es lo que nos da vida, es lo que nos da seguridad. Uno de los versículos que Dios ha puesto en mi corazón durante este tiempo de crisis, especialmente la semana pasada, que estuve meditando mucho en ello, es Proverbios 18:10. Dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Cada uno confía en algo, ¿no? La torre fuerte representa nuestra confianza. En las ciudades antiguas, ¿qué era una torre? Era donde todo el mundo se refugiaba cuando venía un enemigo, ¿no? Entonces ahí corrían toditos para refugiarse. Y el Señor nos dice, si nosotros confiamos a Él, si ponemos nuestra confianza en Él, esa va a ser una torre fuerte, que ahí podemos correr y ser guardados y ser levantados. Es la fe y la confianza en el Señor la que nos va a sostener en toda esta crisis. No podemos tener todas las respuestas. No entendemos por qué Dios, tantos cristianos que hay orando en todo el mundo, yo no entiendo por qué Dios no lo ha destruido este virus de una vez que está matando tanta gente. Yo no entiendo por qué Dios permite que gente de inescrupulosas le saque provecho a esta crisis y se aproveche del más débil y del más pobre. No entiendo todo eso, pero una cosa sé, que si yo pongo mi confianza en el Señor, mi vida va a estar segura. Mi confianza en el Señor es lo que me da la vida y lo que me da la subsistencia hasta que el Señor venga. Es mi confianza en el Señor lo que me permite estar seguro en tiempo de crisis. Hermanos, no podemos hacer mucho por esta situación en la que nosotras estamos.
pero podemos confiar en el Señor. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si tal vez, así como el pueblo de Israel cuando fue cautivo, aprendieron a leer la Biblia, aprendieron a estudiar la palabra del Señor. Tal vez, ahora que estamos cautivos en nuestras casas, vamos a dedicarnos a estudiar la palabra y ya vamos a dejar de poner nuestra confianza en falsos dioses. Tal vez esta cautividad fue necesaria para que dejemos de ser ambivalentes en nuestra fe y ser cristianos emocionales que seguimos al Señor un tiempito y después, cuando nos está yendo bien, pues nos apartamos. Nos va yendo mal, clamamos al Señor. Ay, Señor, perdóname, ayúdame. Estamos bien un tiempito, después nos apartamos. Y después nos va yendo mal. Ay, Señor, perdóname, ayúdame. Y seguimos en ese círculo vicioso de un cristianismo que el estar bien con el Señor dura poco y el estar mal dura largo, y solamente clamamos cuando estamos en condiciones desesperadas. Tal vez ahora el Señor va a usar este tiempo de cautividad para que nosotros nos afiancemos en su palabra y podamos tener esta confianza que tenía el profeta Habacuc. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, mi confianza no depende de las circunstancias. Mi confianza está puesta en el Señor. No, yo no necesito que la higuera dé frutos y que las vacas engorden para confiar en el Señor, porque yo confío en el Señor con vacas gordas y con vacas flacas. Yo confío en el Señor con refrigerador lleno y con refrigerador vacío. Yo confío en el Señor porque aunque todas las circunstancias exteriores sean adversas, yo sé en quién he puesto mi confianza. Esta respuesta de Dios al profeta Habacuc es uno de los versículos más centrales de las Escrituras. Ustedes saben que el versículo "el justo por la fe vivirá" está repetido en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo y por el autor de Hebreos. 3 veces en el Nuevo Testamento se nos recuerda que el justo vivirá por la fe. En Romanos el apóstol Pablo dice: el justo por la fe vivirá. Y cuando él menciona este versículo, enfatiza la justicia, ¿no? Que Dios nos hace justo para que vivamos, ¿no? En Gálatas le dice a los Gálatas: el justo por la fe vivirá. Y él enfatiza la fe, dice: no, tenemos que tener fe en el Señor. El autor de Hebreos dice: el justo por la fe vivirá. Y el autor de Hebreos enfatiza vivirá. Le sacaron el jugo a este versículo. Justo, fe, vivirá, ¿no? Entonces le sacaron el jugo a este versículo porque es la esencia de nuestro caminar cristiano. Vivimos por fe. Sí, el resumen de nuestra vida es que confiamos en el Señor. Yo sé en quién he creído y aunque sea del polvo, me va a levantar. No necesitamos tener todas las respuestas, necesitamos saber quién está sentado en el trono. O sea, necesitamos saber en quién hemos puesto nuestra confianza. Que si va a durar 40 días o 70 años, no lo sabemos. Pero sabemos que Dios al final de todo va a ser glorificado en nuestra vida. El orgulloso va a desaparecer, porque aquel cuya alma no es recta se enorgullece y piensa que algo puede lograr por sí mismo. Pero el justo va a vivir, y no solamente va a vivir para sobrevivir el coronavirus, va a vivir para siempre. Vamos a vivir eternamente y es una vida plena y una vida en abundancia la que el Señor nos ha prometido. Amén. Claro. Gracias, Señor, por mis hermanas. Gracias por tus hijas, Señor, que te aman, que te buscan con corazón sincero. Gracias por lo que estás haciendo en sus vidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo a cada una de ellas en tus manos, Señor amado. Padre Santo, obra tu perfecta voluntad en ellas. Padre, que su fe sea afianzada, que su fe sea fortalecida en este tiempo, Señor. Que puedan ver tu mano poderosa, majestuosa, Señor, en este tiempo. Padre, muestra tu poder, tu gloria, tu gracia. Y en todo, Señor amado, fortalece nuestra fe, que podamos confiar en ti, que tú seas la torre fuerte a la que nosotras corremos, Señor amado, que tú seas el refugio nuestro pronto auxilio en la tribulación, que tú seas en quien ponemos toda nuestra confianza, Señor, que al derramar nuestro corazón delante de ti, Señor, tu oído esté atento para escucharnos, Señor amado, que podamos tener esta confianza, esta clase de relación contigo, que todo lo que hay en nuestro corazón podamos venir y traerlo delante de tu altar. Te glorificamos y te damos gracias, Señor. Y pido, Padre Santo, que tu Espíritu Santo sea trabajando de una manera poderosa en la vida de cada una de tus siervas, Señor. Ministralas, transfórmalas para que nos parezcamos más a ti cada día.
En el nombre de Jesús. Amén.